Hola a todos, saludos, bienvenidos. Qué bueno que estén con nosotros. Inicia ya en el aire, en línea, propuesta informativa de Lo de Hoy a través de su canal de YouTube, Lo de Hoy TV. Soy Daniel Candelario, les saludo en este viernes, último día de esta semana, último día laboral de esta semana de febrero. Y les saludamos en este viernes que contamos a 20 febrero 2026. De inmediato, porque tenemos muchos temas, vamos a hablar de las efemérides. Hoy es Día Mundial de la Justicia Social. Día Mundial de la Justicia Social y promueve los objetivos y metas de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. Además, Día Internacional del Gato. Del miau del gato, Día Internacional. Ahora que andan una cuestión por ahí, una gente que no están bien del coco, unos famosos terian, qué sé yo, ¿cómo que se llama eso? Me acordé por eso. Día del gato. Señores, andamos mal. Después de la pandemia, yo he dicho que aquí hay mucha gente que tiene que ir al psiquiatra. No donde un psicólogo, no, donde un psiquiatra, porque deben de estar medicados. Deben de estar medicados. Pero bueno, el Día Internacional del Gato pues promueve los cuidados de este animalito, de este felino, y es un homenaje a la mascota del presidente Clinton que se llamó Shock. Shock se llamó. Así que es un homenaje a ellos. Y bueno, hace 172 años, porque fue en 1853, que se publicó el primer ejemplar del periódico El Progreso en la República Dominicana. El Progreso, 172 años. Ahí trabajaron muchas figuras destacadas de la historia de la República Dominicana. Entre ellos Manuel Ubaldo Gómez estuvo escribiendo ahí también. Y fueron de los que propiciaron. También en 1929 se firma el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje entre República Dominicana y Haití. Y ahí se estableció ese acuerdo en el artículo 10. Se estableció la prohibición de desviar el cauce del río Masacre, que no se llama Masacre ese río, se llama Dajabón. Lo de Masacre viene por un libro que, por cierto, coincidencialmente, hace 44 años de eso, murió el jurista y escritor Freddy Prestor Castillo, porque fue el autor del Masacre se pasa a pie, un libro que describía la matanza de 1937. Y entonces a ese río que divide, que opera, si se quiere, como un límite de la frontera, eso es un asunto que la naturaleza, Dios nos bendijo a nosotros, porque nos dio maravilla, o sea, un río que divide dos naciones con dos culturas distintas, dos idiomas distintos, o sea, Haití y República Dominicana, y eso lo divide en un pedacito que cruza Haití, pero todo el tiempo divide la frontera. Bueno, ese río se llama Dajabón, no Masacre. Lo que pasa es que este libro tuvo tanta connotación y hablaba de esa relación que a ese río se le colocó, porque él hacía referencia de ello y así se titulaba, es el título del libro, El Masacre se pasa a pie. Entonces, la gente asumió que ese río Dajabón se llamaba El Masacre y así se le ha quedado. Señores, miren con lo que la gente se coge, así se ha quedado. Pero bueno, así las cosas. Y hace 4 años, a propósito de la frontera, hace 4 años, en el 2022, que el presidente Luis Abinader inició la construcción del denominado muro fronterizo, muro de hormigón y aquí le llaman valla metálica valla metálica.
y esa estructura de hormigón y malla metálica. Y primero se construyeron 16 kilómetros y ahora pues el proyecto era de 170 torres de vigilancia y 71 puertas de acceso. Sin embargo, va lento, todavía eso está muy lento. Y ustedes me preguntan a mí cuál ha sido el aporte del muro. Aporte, si yo lo fuera a valorar, bueno, que marca ya visualmente un límite entre ambos países, más nada. Si me preguntan a mí, más nada. Marca, te deja ver físicamente dónde empieza Haití, dónde está la República Dominicana, más nada. La migración sigue igualita, el muro no se ha completado, no va a detener migración, para mí eso no iba a detener nada. Podía quizás bajar un poco el tráfico, pero no está completo. O sea, para mí eso no ha hecho el gran aporte, más que marcar el límite, más nada, porque no se tenía, simplemente habían unos mojones como límite y fueron establecidos cuando Trujillo, producto precisamente de ese acuerdo firmado en el 1929, ese acuerdo de paz, amistad perpetua y arbitraje entre la República Dominicana y Haití. Pero después no se ha hecho más nada. Miren, yo quiero empezar con este tema de inmediato porque este viernes, muy tarde de la noche, de la madrugada, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana confirmó la sentencia que declara no culpables de haber recibido soborno de la empresa brasileña Odebrecht al exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y al empresario Ángel Rondón, los dos últimos o los únicos en la lista de 14 que eran investigados por un supuesto soborno que el Ministerio Público de entonces, que lo encabezaba Jean Alain Rodríguez y que hoy está, yo diría que Jean Alain le ha quedado la vara alta, Jean Alain, al Ministerio Público porque le ha desmontado y ha logrado una serie de sentencias a su favor, pero hoy está en un proceso tortuoso en la justicia. Bueno, esos 14 investigados eran por un supuesto fraude o por un soborno de 92 millones de dólares a la compañía constructora extranjera que hizo muchísimas obras, muy buena compañía, pero se hablaba de que habían entregado soborno y Díaz Rúa había sido condenado a 5 años y el empresario Rondón a 8 en un tribunal de primera instancia y luego una corte del Distrito Nacional, pero la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia lo descargó de responsabilidad porque ellos apelaron, llevaron el caso a la Suprema. También el Ministerio Público apeló en los tribunales, también el descargo en contra de Pitalúa Arseno, cuya solución también se ratificó. ¿Qué motivó? ¿Qué han dicho los jueces de la Suprema? Porque me quiero ir a lo de la Suprema directamente. Los jueces del Tribunal Constitucional que votaron la sentencia, que confirmó la absolución, son Miguel Valera Montero, primer sustituto, presidente José Alejandro Ayuso, presidente en funciones José Alejandro Ayuso, juez Federico Aristi Payano, Sonia Díaz Hinoa, Anny Ferreira, Domingo Gil, Amauris Reyes, María del Carmen Santana Cabrera y José Alejandro Vargas. ¿Qué dicen ellos? Que ellos no demostraron el delito, en definitiva. No demostraron el delito. Y que para que exista un soborno debieron demostrar que ese dinero, o sea, que se cometió ese delito, y no lo demostraron. Eso es lo que dicen, en definitiva, los jueces del Tribunal Constitucional que conocieron este caso y que ellos, pues entonces, decidieron confirmar la absolución
de estas dos personas que quedaban en ese expediente. Miren, por otro lado, ustedes recuerdan que el día pasado yo les estuve hablando de la situación de los partidos políticos. Y entre ellos mencioné al Partido de la Liberación Dominicana. Yo les decía, no está fácil la cosa ahí adentro. Pues ocurre que el ex candidato a la presidencia, Abel Martínez, ahora tiene un pugilato con la dirección del partido y la forma en que el partido quiere llevar un proceso electoral que él dice que no se corresponde. O sea, él habla de elegir, él propone que la elección del próximo candidato se haga por encuesta. En el PLD dicen que no, que van a seleccionar uno, y entonces Abel decidió, como él está en desacuerdo, él decidió no presentarse. Ustedes dirán, bueno, ¿eso variaría la decisión de la dirección política del PLD? No, no la va a variar. Pero le echa una pasta de jabón al sancocho. ¿Y qué pasa? Que Abel Martínez está alegando que fue el último referente como candidato presidencial en un proceso en el que el PLD no estaba bien. Abel Martínez está pidiendo que lo saquen de la lista de posibles aspirantes. Y él esta lista se estaría oficializando durante la Asamblea General del Comité Central este domingo. Y él está diciendo que no participará en el proceso de consulta popular que plantea realizar esa organización política y pidió ser retirado de la organización, del listado de aspirantes que será presentado en la Asamblea del Comité Central convocado para el domingo. Él envió una carta en la que al presidente Medina y a la comisión encargada del proceso y señaló que lo que pretende realizar el partido de la Estrella Amarilla violaría lo instituido tanto en las leyes como en el electorado, como con la Constitución de la República. Y él dice, he sostenido que el camino hacia el 2028 debe constituirse sobre un proceso auténtico, transparente, un proceso que se aparte de la letra de la Constitución, que se aparte de la letra de la Constitución, de nuestras leyes y nuestros propios estatutos. Termina debilitando la confianza que el pueblo dominicano deposita en nosotros. La coherencia no se proclama, se practica. Prefiero la soledad de firmeza que el aplauso de la contradicción. Él reseña en esa comunicación. Óigame bien, oigan lo duro que fue Abel. Y yo tengo que decirle, bueno, Abel está siendo coherente. Yo no estoy de acuerdo con una consulta, yo estoy proponiendo otra metodología. En el PLD están cerrados, como dicen popularmente aquí, a hacha y machete. Pues yo no participo. Simplemente me echo a un lado y que siga. Y la realidad es que la situación del PLD se complica. Se complica porque existe un grupo a lo interno del PLD que quiere escoger de dedo al próximo candidato. Y incluso se habla de Francisco Javier. Hay gente que ha formado fila con Francisco Javier, que yo digo que es un tremendo candidato, un tremendo conceptualizador, pero una cosa es
la persona, y tremendo estratega político, pero una cosa es el estratega y otra cosa es el candidato. Una cosa es el dirigente y otra cosa es el candidato. Tremendo, ¿eh? Para mí, un tipo bien formado, a lo interno del PLD, creo que no tendría inconveniente si es elegido, a lo interno, pero todo va a depender. A lo interno del PLD no tendría inconvenientes mayores en caso del dedo. Ahora bien, la situación, aún sin ser candidato, se le complica a Francisco Javier. ¿Por qué se le complica? Porque hay un sector que está diciendo que llevaría una comunicación a esa asamblea del domingo, una comunicación firmada por el también candidato presidencial Gonzalo Castillo. Ustedes saben que Gonzalo Castillo fue ministro de Obras Públicas, fue un ente importantísimo en los gobiernos de Danilo Medina, tiene un proceso que se está ventilando en justicia, pero que ellos dicen la van a llevar. Si llevan esa comunicación, la cosa se le complica a Francisco Javier, porque entonces se produciría una polarización que de hecho prácticamente opera esa polarización a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, sin Gonzalo decir que es candidato. De hecho, Gonzalo en algunas ocasiones ha dicho no me incluyan, pero hay un sector, entre ellos diputados y senadores, que están diciendo que van a llevar esa comunicación y que Gonzalo va a ser candidato. Gonzalo aquí todo el mundo lo recuerda porque fue el candidato que en plena pandemia tuvo que salir a la calle a vender su proyecto. Y lo recuerda porque tiene una condición de dirigente, de gerente, lo demostró ahí en Obras Públicas, porque el asunto operaba. Y la cantidad de obras que construyó, bueno, se conoce como gerente. Entonces, esto de Abel Martínez, para mí, forma parte de esa estrategia, porque hay un acuerdo no escrito entre Gonzalo Castillo y Abel Martínez. Cuando Abel fue candidato, Gonzalo lo montó en su estructura. Y yo debo decirle que a Abel no le fue mal. A Abel no le fue mal. Y no le fue mal, independientemente de los votos obtenidos, que creo que el partido quedó entre un 10 y un 11%. Pero el PLD estaba en menos de un 4%, cuando Abel fue el candidato. O sea, no le fue mal. Y hablar de PLD era hablar del señor que yo no menciono, el señor de allá abajo. Ustedes saben, ese señor, del maligno, que yo le digo Mácaro, para no decirle lo otro. Yo le digo Mácaro, era hablar de Mácaro, cuando Abel fue candidato. Entonces, ellos dos tienen un acuerdo. Porque recuerden ustedes que ahí hay un tema, yo diría que hasta personal. Porque cuando Abel fue candidato, el jefe de campaña, que Abel no lo quería, se lo impuso el partido, fue Francisco Javier. Y Abel y Francisco Javier no se comen un paquete de palomitas juntos. Claro, manejan la situación, pero no se lo comen porque lo que le estaban proponiendo Francisco Javier como candidato, Abel no lo acataba. Y ahí vino una fricción y cerca de un proceso electoral se le desmontó. Eso no ayudó a Abel. Le quitó muchísimos votos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. O sea, Francisco Javier, que es miembro del comité político hace mucho tiempo, el estratega de campaña
el jefe de campaña que más campaña ha ganado en este país, que más campaña ha ganado, ¿verdad? Como jefe de campaña, desmontarse de un proyecto presidencial como el de Abel y el del PLD era sacar los pies debajo de la alfombra. Bueno, cayó, bueno, y Abel siguió contra viento y marea, bueno. Y yo diría, no le fue mal, pero no debió quizás sacar esa cantidad, ese porcentaje, debió ser algo más. Y bueno, ahí hay un asunto personal que ellos lo van a manifestar en este proceso ahora. Y ustedes pueden estarse por seguro, denlo por seguro que Abel va a apoyar a Gonzalo Castillo si es candidato. El PLD está dividido. El PLD está dividido. Está dividido a lo interno, con el tema de lo presidencial. Ahí hay otros que están aspirando. Creo que, bueno, Francisco Domínguez Brito está aspirando. Mi provinciano, Charlie Mariotti, está aspirando. Pero nadie más se ha querido meter en ese tema. Francisco Domínguez Brito, yo dije Francisco Domínguez Brito, el haber quemado los símbolos del PLD, la gorra del PLD, yo le dije en ese momento le va a pasar factura. Lo dije en ese momento y le ha pasado factura hasta el día de hoy. Un bonachón, una persona que ha demostrado ser una persona de Estado, un tipo de Estado, que ha hecho su trabajo donde quiera que va, pero, quemar la gorra del PLD, yo digo, le va a pasar factura. Lo dije yo en ese momento y miren lo que ha ocurrido. Miren lo que ha ocurrido. Lamentablemente para Francisco Domínguez Brito. Y en el caso de mi provinciano, Charlie Mariotti, y que le aprecio bastante porque es una persona que ha estado vinculado a los medios de comunicación, y desde aquí mi respeto a Charlie Mariotti. Bueno, Charlie Mariotti fue el secretario general del PLD, al que Danilo le quedó mal, porque hicieron un acuerdo de no presentarse. Charlie cumplió y Danilo no cumplió. Charlie cumplió, pero Danilo no cumplió. Bueno, Charlie está corriendo por la candidatura, creo que tiene un hermoso proyecto presidencial, pero tengo que decírselo al amigo, tengo que decírselo al provinciano, quizás no sea su momento. A futuro, y Charlie lo sabe, que esto es un tema de permanencia, de irlo trabajando. Un proyecto presidencial no se construye de la noche a la mañana. Construir un proyecto presidencial usted debe de contar entre 5 a 10 años, por si usted no lo sabía. Y eso es poquito a poquito, haciendo el trabajo. Pero así las cosas. Así las cosas. Bueno, recuerden que nosotros nos vemos a través de La Caleta TV. En La Caleta TV, que se origina desde Boca Chica, desde allá de ese municipio que deben las autoridades intervenirlo para mantenerlo así y restaurar toda esa zona turística. Bueno, desde Boca Chica y estamos en La Caleta TV de 6 a 7 de la noche. Nos vemos en el país y el mundo a través de sistemas de cable y sistemas de internet. Y una conexión directa con el Canal 3 en la ciudad de Nueva York nos permite estar allá siempre. Además tenemos una retransmisión de 6 a 7 de la mañana diariamente. Además, Onda TV, ya Onda TV un poquito más hacia la capital, pero en la zona oriental, en el municipio Santo Domingo Este, nosotros estamos en Onda TV. Onda TV, Canal 10, también, ahí estamos a las 9 de la noche, sistemas de cable, sistemas de internet, diariamente, listos y prestos para llevarle esta y toda la programación de Onda TV a todos ustedes. Así que gracias. Extradigital.com.do, el periódico que no es igual. Extradigital.com.do. Ahí está la pantalla de este canal de YouTube, lo de Hoy TV. Ahí usted nos ve y además amplía su contenido informativo
y nos agrada que usted siempre nos busque. También búsquenos en las redes sociales de Extradigital. Extradigital RD, Instagram, Extradigital RD X. Extradigital RD X. Además, mis cuentas personales se las comparto, que son Daniel Candelario 74 en Instagram y en X Candelario JD. Bueno, las redes de Lo de Hoy TV, búsquelo como Lo de Hoy TV, así mismo, Lo de Hoy TV, Instagram, Facebook y TikTok. Ahí usted lo consigue todo. Ahí compartimos los links, los clics, ahí los compartimos todo. Miren, yo estuve hablando de Monte Plata por Charlie Mariotti. Estuve hablando de Monte Plata. Y ocurre que un grupo de académicos, historiadores y escritores en Monte Plata hicieron una petición esta semana que no quiero dejarla pasar, porque esa petición podría cambiar la historia. Y tienen razón ellos. Este grupo de académicos y de escritores y autoridades de allá de Monte Plata le están pidiendo a una comisión, vamos a llamarle comisión, que está buscando los restos del cacique Enriquillo. El cacique Enriquillo, que se llamaba Enrique Bejo, fue aquel hombre criado en seminarios, porque su padre murió temprano, pero que es un símbolo de la primera rebelión que se llevó a cabo en el país en contra de los españoles. Enriquillo es visto como un símbolo de resistencia, un símbolo de justicia. Ahí en San Juan de la Maguana hay una estatua, cuando usted llega a San Juan, que se ve imponente, del cacique Enriquillo, que nació por la zona de Barahona, pero que en el siglo XIX encabeza esta rebelión que se produce entre 1519 y que se extiende, que mantuvo, óigame, sin armas, con lo poco que tenía, hasta 1533. En ese momento, en esa resistencia, los aborígenes tuvieron que emigrar, tuvieron que huir de las zonas que estaban siendo ocupadas y fueron a parar a un poblado que hoy se llama Boyá. Boyá es una palabra taína. Y mi provincia, Monte Plata, tiene reductos taínos. Por ejemplo, mi municipio, Yamasá, también es una palabra taína. Y en mi provincia, en mi municipio se han encontrado rastros. De hecho, ahí están los Guillén que han seguido con la tradición y que se han convertido en la referencia a nivel de artesanía, siguiendo una tradición que le ha sido legada, bueno, de artesanía diríamos, con réplicas de lo que era el arte taíno en nuestro país. Ahí están los hermanos Guillén en Yamasá. Bueno, pero ocurre que yo siempre desde pequeñito, cada vez que iba a Sabana Grande de Boyá, Boyá queda entre Monte Plata, el municipio cabecera de Monte Plata, y Sabana Grande de Boyá, siempre escuché que en Boyá habían una pila, una especie de hoyo
donde los taínos rendían culto. Boyá, les reitero, es una palabra taína. Yamasá es otra palabra taína, que era el nombre o que fue el nombre que lleva un río que era navegable y que por ahí se desplazaban los taínos. Y bueno, se asentaron allí. Después es que Monte Plata es poblada producto de las devastaciones de Osorio, por un lado, y producto de una plaga de hormigas, por otro lado. Entonces, ¿qué están diciendo de ellos? Que ahí en ese centro, yo le digo que estaba la pila, el hoyo. Ahí en Boyá, que también, les reitero, es una palabra taína que dice que habla de dos ríos, se refiere a la palabra río y no hay una definición clara, pero que hace referencia a río. Bueno, ellos dicen que en ese centro de Boyá, que se ha creado un centro, ahí están los restos de Enriquillo y que no están en Asua, porque hay una famosa arqueóloga buscando estos restos y ellos dicen que ahí en el centro Boyá, como fue la zona del último reducto taíno o aborigen, ahí están esos restos. Ellos aseguran que ahí está la primera reserva de América de la raza aborigen, siendo el lugar más atinado para erigir un mausoleo en su honor también. Yo digo, bueno, pues no está de más que vayan por allá, se den una vueltica, porque esa iglesia que ustedes ven que se erige ahí en Boyá es producto de esa concentración taína que se manifestó para entonces en esa zona de Monte Plata. Y, por ejemplo, Hidal de los Santos, que es un investigador y presidente de la Cámara de Comercio de Monte Plata, él contradice la versión de que en los últimos indios que vivieron en Boyá supuestamente fueron traídos de las islas de Bahamas. Y él dice que no, que no eran así, ya que estos eran esclavos y no así los de Boyá, que no eran así. Y él agrega que en cambio que los de Boyá eran libres y que fueron reconocidos por la corona española como el último remanente de la raza aborigen localizada en esa parte de la isla, que incluso el gobernador que sustituyó a Antonio Osorio, Diego Gómez Sandoval, envió una carta al reinado español el 3 de septiembre de 1610 en la que le informaba a la monarquía sobre la situación en la que se encontraban los nativos del lugar. Y así ellos ahí tienen piezas que fueron legadas por los aborígenes y yo creo que debe hacerse una investigación. Si ya empezamos ese asunto de buscar los restos del cacique Enriquillo y darle el lugar que se merece el cacique Enriquillo, darle el lugar que se merece en la historia y su reconocimiento, bueno, pues vayan a Monte Plata, vayan a Boyá, ahí en Monte Plata, ¿verdad? Que ahí podría estar ese reducto. Bueno, tenía otros temas, pero no puedo tratarlos todos, así que les agradezco que usted le dé a me gusta, les agradezco que usted me deje sus comentarios, les voy a agradecer inmensamente que usted comparte este video y que al mismo tiempo invite a que más personas nos ayuden a seguir creciendo. ¿Cómo? Bueno, usted lo invita a que se suscriba. Usted se suscribe e invita a que los demás se suscriban. Y esa es la forma de nosotros poder llegar a más personas si crecemos al conjunto de la ayuda de ustedes. Así que gracias a todos. Fin de semana. Gocen mucho, gasten poco. El lunes nos estamos viendo nuevamente. Pásenla muy bien.